¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Eh, bueno, como siempre les pregunto si se escucha bien y comenzamos. Bueno, espero que llegue la respuesta a ver si se escucha y se ve bien y si comenzamos. Bueno, acá me confirman que se ve bien. Bueno, recuerdan que habíamos en la clase anterior empezado a trabajar más allá del principio del placer. Habíamos llegado hasta el capítulo 5. Retomamos brevemente como para hilvanar un poco lo que dijimos así muy rápidamente de los primeros 4 capítulos y después nos metemos de lleno a desarrollar más el capítulo 5. Recuerdan que Freud empezaba planteando el supuesto del principio del placer y la dificultad que tenía para relacionar la idea de la explicación económica con las sensaciones de placer y displacer. Después empezaba a plantear casos o experiencias, dice él, que contradicen el principio del placer. Ahí situaba el principio de realidad y la represión. Ya después en el capítulo 2 nos metimos con el tema de las neurosis de transferencia y las neurosis traumáticas, donde Freud ahí empieza a preguntarse si el sueño de las neurosis traumática es o no una realización de deseo. Vimos el juego del niño, donde en todos esos ejemplos Freud encuentra que se repiten experiencias que son displacenteras y que contradicen el imperio irrestricto, como dice Freud, del principio del placer. Y lo que remarcábamos es que si bien estas experiencias parecen que contradicen el principio del placer, Freud las termina explicando por una ganancia de placer, ¿no? Y en el capítulo 3 ahí vimos que hacía una especie de resumen de los 3 momentos de la clínica y donde en esos 3 momentos, en el último él acentúa que el paciente no puede recordar, pero repite en transferencia. Y ahí acentuábamos la idea de repetición y de recuerdo siempre como un recuerdo a través de sustitución, ¿no? Y en el capítulo 4, bueno, antes de llegar al capítulo 4, Freud también acentuó que hay repetición fuera del análisis en la vida, da ciertos ejemplos, y llegamos al capítulo 4, en donde ahí construye un modelo de aparato psíquico a partir de una especie, dice Freud, sería como una vesícula con una membrana protectora para defenderse de los estímulos. Y ahí sí, al final de ese capítulo, Freud plantea que, comentando el ejemplo del trauma, vamos rápido porque esto lo hemos visto y supongo que lo van entendiendo, si no preguntan, ¿no? Comentando el ejemplo del trauma en las neurosis traumáticas, plantea que hay un trabajo del aparato anímico que tiene que ver con tratar de ligar la energía o el nivel de excitación libre que ingresa en el aparato, y ese trabajo de ligación, dice, es anterior al principio del placer.
Dice como que el aparato prepara, mediante este trabajo de ligazón, anterior a la ligazón que va produciendo el principio del placer, y ahí entonces encuentra algo que, dice Freud, no necesariamente contradeciendo al principio del placer, pero es anterior y no tiene en cuenta el principio del placer. Y un poco ahí habíamos situado el tema de la angustia señal también, que Freud lo menciona, y llegamos entonces al capítulo 5, que es donde Freud retoma un poco este modelo de aparato psíquico para decir algunas cosas más de la repetición. Yo les remarcaba que recién al final del capítulo 3 o ya en este capítulo 4 Freud plantea directamente que hay algo que está más allá del principio del placer y que lo va a poner a cuenta entonces de la repetición y la pulsión de muerte más adelante, ¿no? En el capítulo 5 él plantea que la energía interna, que tendría que ver con las pulsiones, si no se tramita adecuadamente puede tener consecuencias similares, dice, a una neurosis traumática, ¿no? Entonces ahí vuelve a hacer hincapié en esta idea que la excitación proveniente de las pulsiones tiene que ver con una energía libre, que el aparato va a tender a ligar esa energía y les decía, ese trabajo de ligazón es anterior al trabajo del principio del placer, o a que se instaure el principio del placer. Entonces ahí Freud dice que ese trabajo de ligazón se puede asimilar al trabajo de la repetición, y comenta que la repetición entonces adquiere un alto grado pulsional, y cuando ese trabajo de la repetición entra en oposición al principio del placer, tiene un carácter demoníaco o un carácter siniestro. Son esas repeticiones que no pueden ser reconducidas por el trabajo de la condensación y desplazamiento, y adquieren el carácter de lo demoníaco. Hay un texto de Freud que se llama Lo Siniestro, que es escrito un poco antes de Más allá del principio del placer, donde sitúa justamente este trabajo de la repetición que produce el efecto de lo siniestro o el efecto de lo terrorífico, ¿no? Donde, si lo comparamos con lo que veíamos en el capítulo 2, tendríamos que decir que el aparato no está preparado para tramitar un monto de energía, y en ese sentido no hay angustia funcionando como señal, ¿no? Sería los puntos en donde parece que la represión trastabilla. Entonces ahí Freud, como también les decía la clase anterior, sitúa como trabajo primordial del aparato anímico a la repetición, y en un segundo momento lógico se instaura el principio del placer, que coincidiría con, por así decirlo, el trabajo de la represión, ¿no? Como que el principio del placer empieza a producir rodeos para tratar de ligar eso que tiene que ver con lo pulsional, ¿no? Y se tiene que acomodar al trabajo de la repetición. Entonces, después de esto, Freud introduce una pregunta clave en el texto, que es la siguiente: ¿de qué modo, dice Freud, se entrama lo pulsional con la compulsión a la repetición? Ahí ustedes pueden ir situando que Freud va a situar, por un lado, el aparato produce o
funciona a partir del trabajo de la repetición, y hay algo también, vamos a ir viendo en la pulsión, que tiende a la repetición, ¿no? Como que se combinan ahí lo pulsional con el funcionamiento del aparato psíquico. Entonces lo que empieza a plantear la hipótesis conocida, que toda pulsión tiende a volver a un estado anterior. Dice, las pulsiones son conservadoras. La pulsión la empieza ahí a plantear, como dice, una inercia de lo orgánico para volver a un estado anterior, una inercia de lo vivo para volver a la muerte, ¿no? Y entonces va a tratar de explicar ahí qué pasa con las pulsiones de autoconservación. Y en relación a esto, comenta que en función de los cambios climáticos, la sustancia viva, Freud va a recurrir bastante en las explicaciones que va a dar de las pulsiones a ciertas explicaciones biológicas, que vamos a ver que si bien tienen un suelo en lo real, también tienen que ver con ciertas metáforas que él va construyendo para hablar de la pulsión de muerte, ¿no? Entonces él dice que en función de los cambios climáticos, la sustancia viva se fue modificando. Entonces la idea que tiene es que si la sustancia viva quiere volver a un estado anterior, las pulsiones de autoconservación lo que hacen es repetir esos cambios. O sea que sería el esquema: la vida no muere directamente, sino que va repitiendo esos puntos o esos cambios que fue sufriendo. Por ahí dice, bueno, si la meta de la vida sería la muerte, no, las pulsiones de autoconservación lo que garantizan es que no es una muerte directa, digamos, sino que repite esos cambios que se fueron sucediendo a lo largo del desarrollo. Entonces él dice, de algún modo las pulsiones de autoconservación son guardianes de la muerte. La frase más famosa es, dice, el organismo solo quiere morir a su manera. Y en esta evolución que va planteando de la sustancia viva, él dice, bueno, en algún momento hacen su aparición las pulsiones sexuales, y la idea es que las pulsiones sexuales también son conservadoras, pero lo que hacen es detener el camino hacia la muerte en un punto para volverlo a empezar. Entonces esta es la primera explicación que va dando en el texto Freud de el juego de las pulsiones de autoconservación y de las pulsiones de muerte, acentuando siempre esta idea que vuelven a un estado anterior y en ese sentido se enlazan con la compulsión a la repetición, ¿no? Si quieren ir preguntando algo, vayan preguntando. Me fijo a ver si hay alguna pregunta y seguimos. Entonces Freud, ya en este capítulo 5, entonces enlaza el trabajo del aparato anímico, que es fundamentalmente tratar de ligar, y ahí ubica una repetición, con la idea que las pulsiones quieren repetir un estado anterior, ¿no? Se pregunta Freud si no hay pulsión de perfeccionamiento. Dice, más allá de las pulsiones de autoconservación y de las pulsiones sexuales, hay algo que tienda al perfeccionamiento, a cierta evolución. Y ahí adelanta un poco la tesis que desarrolla en El malestar en la cultura, después, que en realidad todo el desarrollo cultural tiene que ver con la represión de las pulsiones. Ya en el texto del malestar va a hablar de sofocación, ¿no?, de las pulsiones, perdón, para no utilizar solamente el término represión, sino que
ustedes saben que hay otros mecanismos. En el malestar en la cultura va a hablar de sofocación de las pulsiones, ¿no? Y en cuanto al desarrollo cultural, plantea que es la represión casi lo que guía entonces ese desarrollo, y en relación a esto termina planteando una fórmula que ustedes han oído muchas veces, que la diferencia entre la satisfacción buscada y la encontrada es la que va guiando este desarrollo cultural, ¿no? Que es la fórmula del deseo, donde vamos a ver que entonces la repetición va a oscilar siempre entre ubicarla en la memoria del aparato psíquico y también como algo pulsional, ¿no? Es como que bueno, esta diferencia entre la satisfacción buscada y la satisfacción encontrada es lo que se va a ir repitiendo también en la medida en que se ponga en marcha el deseo. Hasta ahí entonces vamos con el capítulo 5 y seguimos con el capítulo 6, donde Freud organiza un poco este capítulo en función a dos preguntas. Una es la pregunta por la reproducción y por la sexualidad o por las pulsiones sexuales, y la otra es en relación al tema de la muerte y fundamentalmente de la pulsión de muerte, que él lo empieza planteando acá en relación a lo que él llama la muerte natural. Ahora lo vamos a ir desarrollando. Entonces empieza el capítulo 6 con estas dos preguntas, y la primera que empieza a responder es la pregunta por la muerte natural. La muerte natural sería si biológicamente hay algo inscrito en relación a la muerte, o en términos más psíquicos podríamos decir si hay alguna representación en el aparato psíquico de la muerte. Y lo primero que menciona Freud para argumentar y tratar de responder este interrogante es que en los pueblos primitivos no había una creencia en la muerte natural. Freud menciona como que suponían que algún espíritu maligno causaba la muerte, pero no había entonces una idea de muerte natural, ¿no? Entonces, después que plantea esto, dice, bueno, vamos a interrogar a la biología, que nos puede decir de la muerte, y dice una frase bastante clara, dice: el concepto mismo de muerte se les deshace entre las manos a los biólogos, como que no habría un saber, podríamos decir, inscrito tanto en el organismo como un saber conceptual sobre la muerte, ¿no? Que esto llevado al terreno de lo psíquico lo vamos a tener que plantear como, bueno, no hay una representación de la muerte en el aparato psíquico. En Freud todo lo que aparece como registro de la muerte aparece vía la castración, ¿no? Pero no, entonces no hay una representación de la muerte. En este capítulo se van a encontrar con referencias a la biología permanentemente, donde Freud juega con esta idea de la pulsión como concepto límite entre lo somático y lo psíquico, y también donde vamos a tener que pensar, como les decía hace un ratito, que casi lo que toma de la biología empieza a funcionar como metáfora para hablar de lo psíquico, ¿no? Léanlo con calma, él comenta investigaciones con organismos así unicelulares y pluricelulares muy simples, pero lo que en esas investigaciones lo que él va tramando es que desde la biología no habría
ningún obstáculo para plantear la hipótesis de la pulsión de muerte, ¿no? Y les vuelvo a remarcar esto, porque es importante que no habría un concepto sobre la muerte, ¿no? Después, sobre el final del texto, vamos a ver cómo entender el tema de la pulsión de muerte, cómo fue leída por distintos analistas el tema de la pulsión de muerte. Y la otra pregunta que se va haciendo Freud en el texto tiene que ver con las pulsiones sexuales y con la reproducción. Entonces, la va a responder de la siguiente manera. Él se pregunta, bueno, si toda pulsión tiende a volver a un estado anterior, dice, ¿qué acontecimiento en el desarrollo de la vida fue es el que se repite en la reproducción sexual, ¿no? Entonces, lo primero que va a plantear es que en los organismos así más simples, cuando hay una reproducción celular, esa reproducción celular introduce diferencias que tienen que ser vueltas a ser vividas, dice Freud, ¿no? La idea es entonces que con la reproducción se introduce una diferencia y se introduce algo otro o algo distinto en el organismo o en el camino que tenía prefijado el organismo. Y Freud plantea en su argumentación que es difícil este tema del origen de la sexualidad y que le cuesta encontrar alguna hipótesis que sea sostenible, pero dice que va a sostener o va a plantear una hipótesis que él la considera fantástica, que tiene que ver con un mito que comenta Platón en el banquete, y es la idea de el andrógino. En este mito Aristófanes comenta que en el origen no había una polaridad sexuada macho y hembra, sino que había seres, dice, que eran dobles, andróginos, tenían dobles genitales, dos pares de piernas, dos pares de brazos, y que en un momento Zeus los divide. Entonces al dividirlos en dos, nace la idea o el afán de volver a juntarse, a unirse. Con este mito se explica entonces la polaridad sexuada, y Freud dice que, bueno, toma esta hipótesis fantástica porque le sirve solamente a fines de, bueno, que la sexualidad tendría que ver con volver a un estado anterior. Él dice, habría que suponer que los organismos simples, pluricelulares pero pequeños, en algún momento fueron divididos y transmiten a los seres orgánicos más complejos esta idea de volver a reunirse. Freud tiene bastantes pruritos al poner, digamos, esta hipótesis, pero parecería que es lo único que encuentra en el texto para tratar de dar cuenta de la sexualidad. Es como que, bueno, como siempre Freud tiene que recurrir a ficciones teóricas para hablar del origen, y tiene que recurrir al mito para hablar entonces de la diferencia sexual o de la reproducción sexual, ¿no? A continuación de esto, Freud plantea algunas reflexiones epistemológicas ya en el capítulo 6. Él dice que, recuerdan que en el capítulo 4 él planteaba que lo que iba a desarrollar de ahora en más era
una especulación que cada quien lo puede tomar o no. Y Freud dice, bueno, que se deja llevar por la curiosidad científica para desarrollar esta hipótesis de la pulsión de muerte, que tiende a la repetición, y dice, bueno, es por curiosidad, es por el gusto de llevar adelante una idea para saber a dónde nos lleva, y dice que hace como juega ahí un poco el papel de abogado del diablo, que está tratando de defender algo que es difícil de defender, que es la pulsión de muerte. Entonces, ahí también en estas reflexiones epistemológicas menciona que ante las cuestiones últimas de la vida, recuerdan la sexualidad y la muerte, es muy difícil tener una posición neutral. Y también dice algo más interesante, que la ciencia, dice, utiliza un lenguaje figurado, que siempre va construyendo metáforas para hablar de la realidad, y que en todo caso, dice, en el psicoanálisis, como es una disciplina nueva, ubíquense que está teorizando esto en el 1920, no estamos tan familiarizados, pero también la física y la química usan lenguaje figurado. Con esto yo les quería remarcar que cuando Freud dice, bueno, voy a seguir un poco argumentando por curiosidad, para saber a dónde me lleva, esto es una especulación, lo que está introduciendo Freud es que, bueno, hay algo de la repetición que lo está pulsando, de su propio deseo, que lo está pulsando a teorizar sobre el más allá del principio del placer. Y la idea de pulsión de muerte y del más allá es también la idea de que hay algo que escapa a la razón, ¿no? Hay algo que está pulsando en el deseo, pero que no se puede explicar acabadamente. Entonces, un poco cuando Freud dice soy el abogado del diablo, es como que la pulsión de muerte introduce aquello que cuestiona la idea de una razón plena, ¿no? Cuando digo razón plena, una razón que podría explicarse a sí misma, como que el trabajo del inconsciente va a suponer siempre algo sin terminar, algo que no se termina de decir, algo incalculable, y en última instancia lo que estamos tratando de plantear es que hay algo indeterminado siempre en el funcionamiento del psiquismo, ¿no? Freud postula un principio del placer y un más allá, no postula otro nuevo principio que podría explicar todo, sino que, bueno, dice, hay una pulsión de muerte, algo que él caracteriza como enigmático, como difícil de conceptualizar, que está más allá del principio del placer, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando leíamos Derrida decíamos, bueno, el más allá del principio del placer puede pensarse como que no hay centro en este trabajo del inconsciente, ¿no? Si ustedes quieren en términos lacanianos pueden decir, bueno, no hay un otro del otro con mayúscula, ¿no? Hay algo siempre que escapa al cálculo y al saber. Y esto es importante porque de ahí vamos a pensar, bueno, en la clínica analítica, qué se puede decir de la ética desde el psicoanálisis, en el sentido que siempre hay una tensión entre los conceptos y el inconsciente, o entre el saber y lo inconsciente, ¿no? Yo les trataba de transmitir la clase anterior que hay algo que se pone en acto siempre, que es este trabajo de la repetición en la transferencia. Por eso Freud dice, bueno, trabajamos con la neurosis de transferencia, y esa es la herramienta que nos permite operar clínicamente, ¿no? No es el saber exclusivamente, sino es esta producción de sustitutos en el trabajo de la repetición. Vayan preguntando si no entienden, y obviamente la lectura que les estoy haciendo de más hacia el principio del placer es bien rápida. Yo supongo que lo han leído, a lo mejor hay muchos términos que habría que explicar con más detalle, pero entonces fundamentalmente la idea que les estoy tratando de transmitir sería que el trabajo de la repetición escapa al principio del placer
e introduce una especie de hueco que nunca se va a terminar de llenar, y que siempre vamos a producir sustitutos en relación a ese hueco, que es el trabajo del deseo, ¿no? Cuando Freud habla del el objeto perdido del deseo, tiene que ver con esto también, ¿no? Y desde esta perspectiva diferenciamos entonces también ciencia de psicoanálisis, en el sentido que el psicoanálisis introduce la pregunta por la indeterminación en el campo de la razón, la pregunta por el goce, por la muerte. Bueno, seguimos un poco, nos queda el capítulo 7 de Más allá del principio del placer, donde Freud, es un capítulo cortito, como una especie de agregado, parece. Freud se pregunta, bueno, ¿qué relación tendría entonces los procesos pulsionales de repetición con el principio del placer? Y plantea que, bueno, que el aparato psíquico tiene una función general, que es mantener el nivel de excitación al mínimo, que eso lo enlaza con la repetición, y bueno, habría una tendencia más allá de esta función, que es la del principio del placer. Entonces, lo pulsional se enlaza con el principio del placer, en el sentido que el placer garantizaría también, digamos, que de algún modo poder cumplir con esa función más general del aparato. Y se vuelve a preguntar por las sensaciones de placer y displacer, y no dice más que lo que había comentado en el capítulo primero, donde ahí marcaba que las sensaciones de placer y displacer tendrían que ver, tal vez, dice, con las variaciones entre la subida y las caídas de tensión en el tiempo. Y él dice que la sensación de una tensión displacentera tiene que ver con la magnitud absoluta de tensión en el aparato, ¿no? Como dijo en el capítulo 1, esta relación entre el placer y o entre el principio del placer y las sensaciones concretas de placer y displacer son la parte más difícil de teorizar, y tienen que ver también con esto que les decía antes. Hay algo de ese principio del placer que está traspasado por el más allá. Entonces no va a poder establecer una ecuación directa como pretende Freud desde el principio del placer entre el aumento de tensión como displacer y la caída de tensión como placer, porque hay algo que escapa, digamos, siempre a un cálculo matemático. Freud en el capítulo primero decía, bueno, no hay relación directa entre el nivel de caída y de subida de tensión y las sensaciones de placer y displacer. Y otra cosa importante que dice en este último capítulo es que las pulsiones de vida trabajan de manera ruidosa, y la pulsión de muerte parece que trabaja de manera silenciosa. Que ahora esto tiene que ver con que la pulsión de muerte no tiene un representante psíquico, o que no hay un representante de la muerte, sino que en esta lógica de la repetición, las pulsiones ingresan al aparato a través de un representante, y es la lógica que ordena a los representantes la que nos muestra que está en juego la pulsión de muerte, pero no hay una inscripción directa de la pulsión de muerte, ¿no? Es como que esta diferencia entre la satisfacción buscada y la satisfacción encontrada tiene que ver con que ahí está en juego la repetición y la pulsión de muerte, organizando el trabajo de los representantes. Es como que una especie de hueco que moviliza el aparato, ¿no? En ese sentido, la lectura, si ustedes quieren, más lacaniana, es que, bueno,
las pulsiones de vida tienen un representante psíquico y podemos plantear las características, la fuente, el objeto, la meta y la perentoriedad como características de las pulsiones de vida, y la pulsión de muerte no tendría entonces esas características, sino que sería un poco la que organiza la lógica de los representantes psíquicos. Esa sería una lectura entonces de la pulsión de muerte. Y otra lectura más kleiniana, si ustedes quieren, tiene que ver con la idea de que cualquier conducta agresiva o autoagresiva sí sería un representante de la pulsión de muerte. La primera lectura se asienta también en la idea de que Freud planteaba que siempre hay mezclas de pulsiones y que el sadismo, el masoquismo siempre están teñidos de o están mezclados con las pulsiones sexuales, ¿no? Freud termina el texto planteando que es una teorización inacabada la que está haciendo, que no se puede explicar todo, que la pulsión de muerte introduce bastantes enigmas, y ahí compara a la ciencia con la religión y dice, la ciencia no es una religión en el sentido que tendría que tener respuestas para todos, ¿no? Y introduce una cita literaria donde dice que hay que ir caminando lentamente, y lo que también podríamos decir que es un gesto clásico en Freud, donde cuando él se topa con cierto límite a la argumentación, hace una referencia a la literatura, como que algún escritor o algún poeta podría confirmar lo que él viene diciendo, ¿no? Como si hubiera un saber también en la literatura sobre el funcionamiento del inconsciente. Entonces esta sería algunas líneas que podemos tirar en cuanto a la lectura de Más allá del principio del placer, y les vuelvo a repetir, justamente insistiendo en esta idea, que el Más allá del principio del placer introduce el trabajo de la repetición, introduce algo incalculable en el funcionamiento del aparato, e introduce esta idea que no podemos tener un saber pleno del inconsciente, sino que el trabajo analítico supone una experiencia del inconsciente, supone poner en juego esa relación siempre problemática con la muerte, con el goce. Digo problemática en el sentido que es eso que Freud situaba en lo reprimido primordial como aquello que no se puede recordar, pero que insiste a través del trabajo de lo reprimido secundario. Esa idea la vamos a ver con más detalle cuando veamos los escritos técnicos y fundamentalmente el texto Recordar, Repetir, Elaborar. Entonces, no sé si les va quedando claro. También les remarco lo que les decía recién, de que la pulsión de muerte fue leída casi de dos maneras distintas o antagónicas, si quieren. Por un lado, esta idea de que no hay representante psíquico de la muerte, entonces la pulsión de muerte sería un poco esa lógica de la diferencia que no se salda nunca a partir del trabajo de los representantes. Y la otra manera de leerla sería que sí podría tener un representante a través de cualquier conducta agresiva, ¿no? Yo creo que en alguna materia ustedes, me parece que en psicoanálisis uno ven esta idea de la muerte como lo que no se representa psíquicamente, ¿no? Desde esta perspectiva se hace bastante hincapié en la pulsión de destrucción más que en lo que tenga que ver con la agresividad, ¿no? Diferenciando un poco entonces pulsión de muerte de pulsión de destrucción. Me fijo si tienen preguntas.
Y para también repetir algo que ya les dije, pero para acentuarlo un poco, la idea es que en los textos, o la idea que intento transmitirles, en los textos freudianos tienen hasta el 1912, fundamentalmente un texto que se llama Recordar, Repetir, Elaborar, que lo vamos a ver, la idea que el principio del placer regula automáticamente los procesos psíquicos. Entonces, la represión está primero y después, a partir de que algo quedó reprimido, eso retorna. La represión es anterior a la repetición. A partir de este texto, el trabajo de la repetición o el mecanismo de la repetición es lo primero, y la represión se va a tener que acomodar a ese trabajo de la repetición. Vamos a pensar que porque repetimos hay represión, ¿no? Otra idea que vamos a tratar de ir pensando es que cuando hablemos entonces de lo reprimido primordial, nos vamos a correr de la idea de un origen simple, sino que en el origen ya nos vamos a topar siempre con un hueco, con un vacío. Vamos a estar siempre, bueno, desde los sustitutos, pensando que hubo un origen, pero en realidad el origen es siempre un hueco, un vacío, ¿no? Al cual vamos a tener que ficcionalizar, vamos a tener que construir una ficción para hablar de ese origen primero, ¿no? Bueno, veo si tienen preguntas. Bueno, no van entendiendo más o menos. Yo supongo que han leído todo el texto. Hay un montón de referencias que no hicimos. Cuando lean el texto, imagino que, o cuando lo relean, imagino que se va a entender un poco más. Bueno, acá me dicen que se entienden, me quedo más tranquilo. El tema de la pulsión de muerte siempre es un tema muy complicado, y es uno, como dice Freud, uno de los temas más oscuros del psicoanálisis. La idea de trabajar estos textos en función de la temática de la salud mental y de la ética, tiene que ver con, bueno, a partir de cómo concibe Freud el aparato psíquico, podemos formarnos algunas ideas en cuanto a la clínica y en cuanto a esta idea de salud o normalidad que, como ustedes saben, siempre está muy definida desde lo social, pero bueno, podemos plantear analítica o psicoanalíticamente qué podemos decir sobre estos temas, ¿no? Y también me parece que en función de esto pueden pensar a veces qué es lo que se puede decir o no desde el psicoanálisis en cuanto a esta idea de lo normal y lo patológico, ¿no? Tendríamos que seguir con el texto Lo inconsciente, que podríamos empezar con, si quieren, con los primeros capítulos, que es un texto que creo que ustedes también lo vieron. Si no, a lo mejor sería mejor dejar acá y ver si tienen alguna pregunta.
A ver, por la hora a lo mejor podemos seguir un ratito más, no sé qué prefieren. Espero a ver qué me contestan. Bueno, no llega ninguna respuesta. A ver. Bueno, acá me preguntan con qué texto seguimos. Les comentaba recién, entonces, que el texto que seguiríamos sería, con el que tenemos que seguir, sería lo inconsciente, que podemos empezar miren, con acá me preguntan en qué unidad estamos. Ustedes en los prácticos están viendo la unidad 3 y nosotros también están viendo el primer tema de la unidad 3, que es la ley de salud mental, y nosotros estamos dentro de la unidad 3, que es lo que estamos haciendo es viendo los contenidos mínimos y los contenidos principales en estas últimas clases de la unidad 3 y 4. Yo les mandé un listado de los temas, ¿no? Y van a ver que prácticamente vamos a ir trabajando la unidad 3 y la unidad 4 casi al mismo tiempo, porque son textos que están y temas que están relacionados, ¿no? Vamos a hacer una cosa ahora. Les comento en qué hacer hincapié del texto lo inconsciente, así si tienen tiempo lo van leyendo para la clase que viene y lo desarrollamos en la clase que viene. Fundamentalmente se van a encontrar que tiene una introducción y un primer capítulo donde Freud dice cosas que ustedes conjeturo que más o menos saben, y después vamos a hacer hincapié en el texto lo inconsciente en Freud en dos temas. Uno, que Freud plantea el paso de lo inconsciente a lo consciente a través de dos hipótesis. Primero, la hipótesis tópico de la doble inscripción y la hipótesis funcional, y después al final termina planteando la idea de representación cosa y representación palabra. Ese va a ser un tema que vamos a seguir en el texto. Entonces, como Freud plantea Freud dice el comercio, la relación entre lo inconsciente y lo consciente. Y el otro tema que vamos a trabajar un poco es en el capítulo 2 o 3, él habla de los sentimientos, se pregunta si hay sentimientos inconscientes o no, o cómo entender la idea de sentimientos inconscientes, y eso van a ser un poco los dos temas que vamos a ver en el texto, y que el primer tema del comercio entre los sistemas lo va a desarrollar a lo largo del texto, ¿no? Así que cuando lean lo inconsciente, vayan centrándose un poco en esas dos cuestiones, el tema de los afectos, que lo plantea en un solo capítulo, y después el tema de las relaciones entre lo inconsciente y lo consciente.
Acá me preguntan el texto, miren, es un texto que en internet es de Freud, el texto, así que es del tomo 14 de la metapsicología. Yo voy a ver si los puedo subir al aula virtual, pero se encuentra fácil en internet. Si se lo subo al aula virtual, calculo que le subiré completo el tomo 14 de Amor Rortu. Búsquenlo ahí, el texto de lo inconsciente. Bueno, quedó más o menos claro. Entonces seguiremos con lo inconsciente para la clase que viene, y después vamos a ver un texto que se llama Análisis terminable e interminable. Bueno, espero a ver si tienen alguna duda o pregunta. Bueno, dejamos entonces acá y nos vemos el miércoles que viene. Sí, igual si tienen alguna pregunta que les quedó colgada, mándenla en la semana acá al grupo de Facebook y la comentamos. Bueno, que tengan buena semana. Hasta luego.